El barco se movió. No fue una ola, no fue el viento. Fue un crujido lento, profundo, como si el metal hubiera despertado después de años de silencio. Las gemelas se quedaron inmóviles en la pasarela oxidada, con un pie en el aire y el corazón golpeando demasiado fuerte para esconderse. El sonido no venía del mar, venía del interior. El aire estaba helado. Tenía ese frío que no solo corta la piel, sino que se queda, se mete en los huesos y recuerda que nadie va a venir a buscarte. El puerto estaba vacío, pero no tranquilo. Las luces lejanas parpadeaban como si dudaran de existir, y el agua negra golpeaba el casco con un ritmo irregular, inquietante. Si esta historia ya te está atrapando, deja un like ahora, en silencio, y escribe en los comentarios desde dónde nos escuchas, porque hay lugares que solo existen para quienes se atreven a entrar. El barco oxidado se alzaba frente a ellas como un cadáver olvidado. La pintura descascarada formaba manchas que parecían sombras antiguas. El nombre había sido borrado a propósito. Alguien no quiso que quedara rastro. Una de las gemelas apoyó la mano en la baranda y la retiró de inmediato. El metal estaba tan frío que parecía absorber el calor de la piel, como si probara quién era lo suficientemente débil para quedarse. No dijeron una palabra. Habían aprendido que hablar atrae problemas. Subieron despacio. Cada paso sobre la escalera de hierro producía un gemido largo, casi humano. El sonido se expandía por el casco vacío, multiplicado, como si el barco repitiera sus movimientos para que alguien más los escuchara. El miedo no era nuevo, pero esta vez tenía otra textura. No era persecución, era incertidumbre. El hambre les apretaba el estómago con violencia. No ese hambre limpia que se calma con comida, sino la que nace después de días de huir, de dormir mal, de no saber si el siguiente lugar será peor que el anterior. La más alta respiró hondo para no marearse. El olor cambió al cruzar la cubierta. Óxido, humedad vieja, madera podrida y algo más. Un rastro metálico, seco, que no pertenecía al mar. Una lona rasgada golpeó contra un mástil. El sonido las hizo girar al mismo tiempo. Durante un segundo, ambas pensaron que alguien las observaba desde la sombra superior. No vieron nada. Eso fue lo peor. La puerta principal estaba entreabierta, negra, silenciosa, como una boca esperando. Empujarla fue una decisión sin palabras. Afuera no había opciones, atrás solo pasos que podían ser seguidos. El interior del barco las recibió con un aire pesado, encerrado durante años. El suelo crujió bajo sus zapatillas gastadas, y el eco de ese crujido pareció correr por pasillos invisibles, anunciando su presencia. Aquí no estaban seguras, solo estaban menos expuestas. Avanzaron unos metros. El pasillo era estrecho. Las paredes sudaban humedad, y cada respiración se escuchaba demasiado fuerte. La más pequeña sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si alguien hubiera pasado muy cerca, aunque no había nadie, todavía. No sabían cuánto tiempo llevaban allí. No sabían quién había usado ese barco por última vez. No sabían por qué algo en su interior parecía despierto. Solo sabían una cosa: cruzar esa puerta no fue refugiarse. Fue entrar en una historia que ya había comenzado antes de ellas. Y el barco, en silencio, parecía recordarlo todo. Antes del barco, el encierro tenía otro nombre. Las gemelas no siempre durmieron huyendo. Hubo un tiempo en que tenían camas alineadas, horarios estrictos y paredes pintadas de colores que intentaban parecer amables. El orfanato se presentaba como un lugar de protección, pero para ellas fue una forma lenta de desaparición. No había violencia visible para quien miraba desde afuera, no había gritos constantes ni cadenas. Había algo peor: indiferencia organizada. Crecieron aprendiendo que el silencio era una regla no escrita. Las cámaras en los pasillos funcionaban solo cuando convenía. Las quejas se archivaban.
Los castigos nunca dejaban marcas evidentes, solo cansancio, miedo y una sensación constante de culpa. Allí no eran niñas, eran números en una lista, bocas que alimentar lo justo, cuerpos que ocupar. Las separaban de los demás porque se influenciaban demasiado entre ellas. Esa fue la excusa. Las colocaron en extremos opuestos del dormitorio, las obligaron a turnarse para hablar con los adultos, a pedir permiso incluso para mirarse. No querían que se protegieran, no querían que fueran un bloque. La directora lo dijo una vez, sin darse cuenta de que escuchaban, juntas eran difíciles de controlar. El antagonista no tenía un solo rostro, era el sistema. Eran los formularios que nadie leía, las puertas cerradas con llave, los trabajadores cansados que preferían no ver. Era la amenaza constante de ser trasladadas a lugares peores si seguían causando problemas, y ellas causaban problemas simplemente por no quebrarse. No eran pasivas, nunca lo fueron. Aprendieron a esconder pan bajo el colchón, a memorizar horarios, a observar quién miraba hacia otro lado. Aprendieron a leer los silencios, a saber cuándo correr y cuándo quedarse quietas. Se defendían como podían, con miradas, con gestos mínimos, con una presencia que decía, no estamos solas. Eso era lo que más molestaba. La noche en que todo cambió no hubo gritos, fue una reunión breve, una frase dicha sin emoción. Mañana serán separadas. Traslado, diferentes ciudades, diferentes instituciones. La excusa fue una adopción posible para una de ellas. Nunca dijeron cuál, nunca lo aclararon. La otra quedaría en espera. Esa palabra fue suficiente. Esa noche no durmieron, no lloraron. No se abrazaron siquiera, porque sabían que las vigilaban. Esperaron. Cuando el edificio quedó en silencio y los pasos desaparecieron del pasillo, se miraron desde lejos. No hicieron un plan largo. No había tiempo. La decisión fue simple y brutal. Huir juntas o desaparecer por separado. Sabían lo que significaba escapar. Habían visto regresar a otros niños, más delgados, más callados, con la mirada rota. También habían visto a los que nunca volvieron y de los que nadie volvió a hablar. El mundo exterior no prometía nada bueno, pero quedarse prometía algo peor, perderse la una a la otra. Salieron al amanecer, aprovechando un descuido mínimo, un cambio de turno mal sincronizado. No corrieron. Caminaron rápido, mezclándose con el movimiento temprano de la ciudad. El primer día fue pura adrenalina. El segundo, hambre. El tercero, miedo real. Dormían donde podían, evitaban miradas. Aprendían que calles no perdonan. No buscaban aventuras, buscaban no ser encontradas. El puerto apareció como una última opción después de que alguien preguntara demasiado. Un adulto con demasiada atención en los ojos, una frase malintencionada. Supieron que ya no era seguro quedarse en tierra firme. El mar, al menos, no hace preguntas. Por eso llegaron al barco oxidado. No porque pareciera seguro, sino porque nadie más lo quería. Y mientras avanzaban por su interior oscuro, sin saberlo aún, el pasado que intentaban dejar atrás estaba a punto de alcanzarlas, de una forma que jamás imaginaron. La decisión no ocurrió de golpe, se quebró en silencio. El sonido llegó primero. Pasos. No dentro del barco, sino afuera sobre el muelle. Lentos, medidos, demasiado conscientes de sí mismos. Las gemelas se congelaron en medio del pasillo angosto, con la espalda contra la pared húmeda y los dedos apretados hasta doler. No era el ruido torpe de alguien perdido, era el caminar de quien busca algo o a alguien. El corazón les latía en la garganta. La más pequeña llevó la mano al brazo de su hermana, no para sostenerse, sino para avisar sin hablar. Afuera, una linterna se encendió y apagó 2 veces, como una señal. El haz de luz se deslizó por el casco del barco, recorriendo la pintura descascarada, deteniéndose justo donde ellas habían subido minutos antes. No podían salir, tampoco podían quedarse inmóviles.
Moverse significaba delatarse. Permanecer allí significaba esperar a que alguien entrara. La ruptura fue interna, casi imperceptible, ese instante en que el miedo deja de paralizar y se convierte en impulso. No era valentía, era supervivencia. Avanzaron hacia el interior, más profundo, más oscuro. El barco parecía no terminar nunca. Cada puerta llevaba a otra, cada pasillo se estrechaba un poco más. El aire se volvía pesado, cargado de humedad y óxido. El suelo estaba resbaloso, y una de ellas casi cayó al pisar una mancha aceitosa. El golpe de su cuerpo contra la pared sonó demasiado fuerte. Afuera, los pasos se detuvieron. Alguien había escuchado. El costo fue inmediato. La más alta sintió un ardor en el costado. Se había raspado contra un borde de metal mal cortado. La tela de su ropa se abrió y la piel empezó a sangrar despacio. No gritó, apretó los dientes. El dolor físico era un precio aceptable. El otro, el emocional, pesaba más. La certeza de que ya no había vuelta atrás. Llegaron a una escotilla medio bloqueada por cajas viejas. No sabían qué había debajo. Podía ser un almacén inundado, una trampa, un espacio sin salida. El sonido de la linterna acercándose decidió por ellas. Empujaron con todo el cuerpo. La madera crujió, cedió lo justo. Se deslizaron por la abertura y cerraron desde dentro, conteniendo la respiración. El espacio inferior estaba en penumbra. No olía a mar, sino a polvo antiguo y metal cerrado durante años. El silencio era tan denso que casi dolía. Arriba, los pasos volvieron a moverse. Una voz masculina murmuró algo incomprensible. Luego, el golpe seco de una bota contra el casco. Las buscaban. Por primera vez desde que escaparon, entendieron algo con claridad brutal. Ya no huían solo del pasado. Ahora alguien las quería encontrar en el presente, y no para ayudarlas. El miedo cambió de forma. Ya no era abstracto. Tenía ritmo, sonido, intención. La más pequeña sintió que le temblaban las piernas, no por debilidad, sino por rabia contenida. Todo lo que habían soportado, todo lo que habían perdido, para terminar escondidas bajo un barco, perseguidas como si fueran culpables de existir. El barco respondió con otro crujido profundo, como si se acomodara sobre el agua. El sonido fue tan fuerte que ambas creyeron que la escotilla se abriría sola. El polvo cayó del techo. Algo se movió en la oscuridad, más allá de donde alcanzaban a ver. No estaban solas allí abajo. El perseguidor se detuvo justo encima. La linterna iluminó las rendijas de la escotilla. La luz se filtró en líneas delgadas, dibujando sombras largas sobre el suelo. El silencio se estiró hasta doler. Ese fue el punto de no retorno, porque en ese instante las gemelas comprendieron que el barco no era solo un escondite improvisado, era un límite. Lo que ocurriera dentro decidiría si seguían siendo presas o algo distinto. Y mientras la luz permanecía fija sobre sus cabezas, el interior del barco parecía prepararse para revelar un refugio que no era seguro, pero sí inevitable. El silencio volvió de golpe. Arriba, los pasos se alejaron, no rápido, no frustrados. Se fueron con una calma inquietante, como si quien los daba supiera que no hacía falta apresurarse. La linterna dejó de filtrar su luz por las rendijas de la escotilla, y la oscuridad se cerró por completo, espesa, total. Las gemelas no se movieron. Aprendieron desde pequeñas que el peligro no siempre se va cuando deja de hacer ruido. Pasaron largos minutos antes de atreverse a respirar con normalidad. El espacio en el que se encontraban no era grande. Un compartimiento bajo, probablemente una bodega secundaria. El techo era bajo y obligaba a encorvarse. El aire estaba cargado de polvo viejo, aceite seco y metal frío. Cada inhalación raspaba la garganta. El suelo era irregular, cubierto de restos olvidados, cuerdas rígidas, cajas aplastadas, pedazos de madera astillada.
Todo estaba húmedo, pero no mojado, como si el lugar hubiera aprendido a retener la humedad durante años. Ese fue su refugio, no porque fuera seguro, sino porque afuera lo era menos. Se sentaron contra la pared más alejada, espalda con espalda, compartiendo el poco calor que aún conservaban. El frío subía desde el metal como una presencia viva. La herida del costado de la más alta ardía con cada movimiento. La otra le arrancó un pedazo de tela a su propia camiseta con cuidado y lo presionó contra la sangre. No hubo palabras. El silencio entre ellas era funcional, preciso, construido a base de sobrevivir juntas. Con el tiempo, empezaron a distinguir sonidos, no humanos. El crujir constante del casco al moverse con el agua, un golpeteo irregular en algún punto lejano, como si algo suelto chocara con una pared cada vez que el barco se balanceaba. El viento colándose por grietas invisibles, produciendo un silbido bajo, casi como un suspiro. El barco no estaba muerto, solo estaba dormido y malherido. La oscuridad tenía textura, pesaba sobre los ojos. Cuando intentaban mover la mano, parecía tardar en aparecer frente a ellas, como si el espacio se resistiera. No sabían cuánto tiempo podían quedarse allí. No sabían si el hombre del muelle se había ido del todo, pero por primera vez desde que entraron no sentían el peligro inmediato de ser vistas. Eso las relajó demasiado. Fue entonces cuando notaron que no estaban solas en ese compartimiento. No fue un sonido claro, fue una sensación, un cambio en el aire, como si alguien hubiera estado allí todo el tiempo y recién ahora decidiera hacerse notar. La más pequeña giró la cabeza lentamente con el estómago encogido. Sus ojos empezaban a adaptarse a la oscuridad. Distinguió formas donde antes solo había sombra, una pared que no era pared, un objeto demasiado recto para ser chatarra. Se levantó despacio, apoyando la mano en el metal para no perder el equilibrio. El frío era más intenso en esa zona. Avanzó un par de pasos. La otra la siguió, con el corazón acelerado. No sabían qué buscaban, solo sentían que algo las llamaba sin sonido. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, lo vieron. Un compartimiento sellado, antiguo, cubierto de óxido, pero intacto. No era parte del abandono caótico del resto del lugar. Había sido cerrado a propósito. El metal tenía marcas de manos, rayones, golpes viejos, como si alguien hubiera intentado abrirlo desde afuera o desde adentro. El estómago se les contrajo al mismo tiempo. Ese espacio no era un escondite cualquiera, era una decisión tomada por alguien en el pasado. Y las decisiones dejan rastros. La más alta pasó los dedos por una marca profunda en el metal. La sensación fue desagradable, como tocar algo que no quiere ser tocado. El barco, en ese momento, volvió a crujir con fuerza. No como antes, esta vez más cerca. El refugio que habían encontrado ya no parecía neutral. Algo en su interior estaba esperando. Y lo que sea que se ocultara detrás de ese compartimiento sellado no solo pertenecía al pasado del barco, también estaba a punto de cruzarse con el de ellas. El compartimiento no cedió al primer intento. La cerradura estaba oxidada, pero no inútil. Al tirar de ella, el metal respondió con un chasquido seco, resistente, como si se negara a recordar lo que guardaba. Las gemelas se miraron sin decir nada. No era curiosidad lo que las empujaba. Era esa sensación incómoda de que, si no abrían ahora, algo quedaría incompleto para siempre. Empujaron juntas. El sonido fue áspero, largo, y se propagó por el interior del barco como una herida que vuelve a abrirse. La puerta cedió unos centímetros, liberando un olor encerrado durante años. No era solo humedad, era papel viejo, metal oxidado y miedo antiguo. Ese tipo de miedo que se queda atrapado en los lugares donde ocurrió algo que nadie quiso contar. Dentro no había personas. Tampoco había restos evidentes. Eso fue lo primero que alivió y lo segundo que inquietó.
El compartimiento guardaba cajas alineadas con cuidado excesivo. No eran chatarra, no eran herramientas, eran archivos, carpetas gruesas, envueltas en plástico amarillento, marcadas con números y fechas. Algunas estaban abiertas como si alguien hubiera empezado a revisar su contenido y se hubiera ido de golpe. La más pequeña tomó una con manos temblorosas. El plástico crujió al tocarlo. Fotos. No eran imágenes del barco, eran rostros, adultos, niños, lugares que no reconocían, pero que tenían algo en común. Todos parecían tomados a escondidas. Ventanas, esquinas, pasillos, personas que no sabían que estaban siendo observadas. La calidad era mala, antigua, pero suficiente para entender la intención. Había nombres, algunos tachados, otros subrayados, fechas que se repetían, instituciones. La palabra traslado aparecía una y otra vez, escrita a mano, con tinta casi borrada. La gemela mayor sintió un nudo en el estómago cuando vio una sigla conocida. Era la del orfanato. El mismo, en varias hojas. Ese fue el momento en que el pasado dejó de ser pasado. El barco no era un escondite al azar. Había sido usado, no por vagabundos, no por pescadores. Alguien había trabajado allí, alguien que recopilaba información, que observaba, que registraba movimientos de personas que nadie protegía, niños, jóvenes, gente fácil de perder. El descubrimiento trajo una chispa de esperanza. No estaban locas, no habían imaginado el abandono, la vigilancia extraña, las decisiones arbitrarias. Había un patrón, y alguien lo había visto antes. Alguien había intentado dejar pruebas, pero esa esperanza venía acompañada de algo más pesado. Si ese material seguía allí, significaba que nadie lo había sacado, o que quien lo hizo no pudo terminar, o peor, que alguien pensaba volver. La gemela menor pasó las páginas con rapidez, buscando algo concreto, algo que explicara. No encontró respuestas completas, solo fragmentos, direcciones, rutas, nombres repetidos junto a fechas de desaparición. El barco crujió de nuevo, más fuerte, más profundo. Ambas se quedaron quietas. El sonido no venía del casco exterior, venía de más arriba. Alguien estaba caminando sobre la cubierta. Esta vez no había duda. Las sombras se movieron por la rendija de la escotilla, cortando la oscuridad en líneas inestables. No estaban solas, y ahora sabían demasiado. La más alta cerró el compartimiento con cuidado, pero no del todo. No podían llevarse todo. Era demasiado, demasiado pesado, demasiado peligroso, pero tampoco podían fingir que no lo habían visto. El barco había dejado de ser solo refugio, se había convertido en evidencia. El miedo cambió otra vez de forma. Ya no era solo el temor a ser encontradas, era la certeza de que alguien más sabía que ese material existía y no estaba dispuesto a dejar testigos. Y mientras los pasos arriba se detenían justo sobre sus cabezas, las gemelas entendieron que el descubrimiento no era el final de algo, era el inicio de una amenaza que no las iba a dejar huir tan fácilmente. El primer golpe no fue violento, fue deliberado. Arriba, sobre la cubierta, algo pesado cayó al suelo con un sonido seco, metálico. No fue un tropiezo, no fue accidente, fue una marca. Las gemelas se quedaron inmóviles, con los músculos tensos, escuchando cómo ese objeto, lo que fuera, era arrastrado lentamente unos centímetros, como si alguien quisiera que el ruido se oyera bien abajo. Un mensaje sin palabras, luego una voz. No gritó, no llamó, murmuró algo que el casco distorsionó hasta volverlo incomprensible, pero el tono era claro. Sabía que había alguien dentro. El silencio que siguió fue peor que cualquier amenaza directa. El miedo volvió a cambiar de forma. Ya no era pánico, era cálculo. La más pequeña miró a su hermana. Sus ojos decían lo mismo. Quedarse quietas ya no era una opción. El barco, que antes parecía un escondite incómodo,
Ahora se sentía como una jaula flotante. Cada sonido interno, un crujido, una vibración, una gota cayendo, parecía delatarlas. La escotilla que las había protegido ahora era un límite frágil. Si alguien decidía abrirla, no habría fuerza suficiente para detenerlo. Entonces lo notaron. No estaban solas en la vigilancia. Desde una rendija lateral, una luz se filtró brevemente, recorriendo el compartimiento como un ojo inquieto. No venía del muelle, venía del propio barco. Alguien había encendido una linterna dentro, en un nivel intermedio. Eso significaba algo peor. No era un curioso aislado, era alguien que conocía el interior, alguien que sabía moverse allí. El estómago de la gemela mayor se contrajo con fuerza. El archivo, las carpetas, las fotos, todo cobró un nuevo sentido. Ese barco no había sido abandonado por completo, había sido dejado en pausa. El sonido de una puerta interior abriéndose resonó como un disparo amortiguado. Pasos descendiendo por una escalera, lentos, seguros, cada paso medido para no hacer ruido innecesario. No buscaban a ciegas, estaban cerrando un perímetro. La más pequeña apretó el brazo de su hermana con fuerza. No lloró, no tembló, pensó rápido. Si las encontraban ahí, con el compartimiento forzado, con las marcas visibles, no habría explicación posible. Nadie creería a dos huérfanas encontradas en un barco lleno de documentos comprometidos. Para el mundo, ellas serían intrusas, ladronas, problemas. Y alguien se encargaría de que no hablaran. El sonido de una radio crepitó arriba, breve, controlado. 2 palabras apenas audibles. Coordinación. Eso confirmó lo que temían. No era una persona, eran varios. Y el barco ya no era solo escenario del pasado, era parte activa del presente. La herida del costado empezó a doler más, como si el cuerpo entendiera la urgencia antes que la mente. El sudor frío recorría la espalda de ambas. El aire parecía más denso, difícil de tragar. El tiempo se estiró, pesado, mientras los pasos se acercaban al nivel donde se escondían. Entonces comprendieron algo con claridad brutal. Quedarse significaba ser atrapadas, salir significaba exponerse. Pero actuar era la única forma de no desaparecer en silencio. La gemela mayor miró el compartimiento sellado una última vez. No podían cargar con todo, pero podían recordar, podían elegir algo pequeño, algo suficiente para demostrar que no estaban inventando. La otra asintió sin palabras. La decisión ya estaba tomada, aunque doliera. El barco crujió con violencia, como si protestara. Los pasos se detuvieron justo al otro lado de la escotilla. Una sombra se proyectó sobre el metal. Una mano se apoyó arriba. El peso presionó, el cerco se había cerrado, y en ese instante, con el peligro respirándoles encima, las gemelas entendieron que la próxima decisión no sería sobre huir o esconderse, sino sobre qué estaban dispuestas a perder para no dejar que la verdad muriera con ellas. El metal de la escotilla vibró bajo la presión de la mano. No intentaron abrirla de inmediato. Eso fue lo más aterrador. Quien estaba del otro lado sabía esperar, sabía que el miedo trabaja solo. Las gemelas se miraron una última vez en la penumbra. No había tiempo para discutir, ni para planear una salida perfecta. Solo quedaba decidir qué tipo de pérdida podían soportar. La más pequeña pensó en algo que nunca había dicho en voz alta. Huir juntas siempre había sido su fuerza, pero también su mayor riesgo. Si se quedaban unidas y las atrapaban, todo terminaba allí. Si se separaban, al menos una tendría la posibilidad de salir. La idea le atravesó el pecho como un corte limpio. No quería decirlo, no quería pensarlo, pero el pensamiento ya estaba allí. La gemela mayor lo entendió sin palabras. Habían pasado la vida defendiéndose juntas, como un solo cuerpo dividido en dos.
Elegir distinto ahora se sentía como traición. No había heroísmo en esa decisión, no había sacrificio glorioso, solo miedo, amor y una lógica cruel impuesta por la situación. El sonido de la radio volvió a crepitar, más cerca. La voz era baja, controlada. Aquí, solo eso. La mano presionó un poco más. El metal chirrió. No mucho, lo suficiente para recordarles que el tiempo se había acabado. La más pequeña sacó del bolsillo interior de su chaqueta una de las fotos dobladas que había logrado esconder. No era la más clara, no era la más importante, pero mostraba un rostro, un nombre y una fecha. Era real, existía, y eso bastaba para empezar. La sostuvo entre los dedos un segundo más del necesario. Luego, la empujó en la mano de su hermana. Sus ojos decían lo que no podía pronunciar. «Vive». La otra negó apenas, con una sacudida mínima de cabeza. No quería aceptar ese papel. No quería ser la que se va. No quería cargar sola con la verdad. Pero el dilema no pedía consentimiento. El ruido arriba cambió. La escotilla empezó a moverse, un giro leve, el comienzo de la apertura, el momento exacto en que la elección deja de ser teórica. La más pequeña se movió primero. No hacia la escotilla, sino hacia el fondo del compartimiento, donde habían visto una abertura lateral casi invisible, cubierta por sombras y restos de madera. No sabían a dónde llevaba. Podía ser una salida, podía ser una trampa, pero dividía el riesgo. Se miraron una última vez. No hubo lágrimas, no hubo promesas, solo un gesto breve, aprendido en la infancia, cuando sabían que separarse era inevitable. 2 golpes suaves con los nudillos, casi imperceptibles. «Sigo aquí. Sigue tú». La gemela mayor sintió que algo se rompía dentro, sin hacer ruido, pero no se quedó quieta. Actuó. Se arrastró hacia la abertura opuesta, apretando la foto contra el pecho, conteniendo la respiración. El metal frío le raspó las rodillas. El barco parecía resistirse a dejarla pasar. Arriba, la escotilla se abrió del todo. La luz cayó como una acusación. Una figura oscura se asomó, bloqueando la salida. No gritó, no llamó refuerzos. Sonrió apenas. Esa sonrisa confirmó lo peor. No esperaban rescatar a nadie, esperaban borrar. El dilema se había resuelto sin justicia, sin aplausos. Solo quedaba ver quién pagaría el precio inmediato y quién cargaría con el peso de la verdad el resto de su vida. Y mientras el barco crujía como si protestara por lo que estaba a punto de ocurrir, la noche se preparaba para una consecuencia que no iba a cerrar ninguna herida. La escotilla se cerró sin violencia, pero con intención. El sonido fue seco, definitivo, como una frase que no admite réplica. La gemela menor quedó sumergida en una oscuridad total, tan espesa que parecía tener peso. Durante unos segundos no respiró, no por miedo inmediato, sino porque su cuerpo necesitaba comprobar que aún existía. El silencio posterior fue más inquietante que cualquier amenaza directa. No había gritos, no había pasos apresurados, solo el barco, respirando. Arriba, las voces se alejaron poco a poco. No discutían, no celebraban. Hablaban como quien termina un trámite incómodo. Eso fue lo más aterrador. Para ellos, lo ocurrido no había sido excepcional, había sido rutina. Cuando el sonido del motor se perdió en la distancia, el miedo no desapareció. Se transformó. Ahora era espera. La consecuencia inmediata no fue la muerte, fue el encierro. La gemela menor se movió con cuidado, probando los límites del espacio como un animal herido que no quiere gastar fuerzas inútiles. El frío del metal se le metió en la espalda. El olor a óxido y humedad se volvió familiar demasiado rápido. El barco seguía balanceándose con suavidad, indiferente a su presencia. Si gritaba, nadie escucharía. Si se quedaba en silencio, tal vez sí.
En otro punto del puerto, lejos de allí, la gemela mayor avanzaba sin rumbo claro, mezclándose con calles que no le prometían nada. Cada paso le dolía, no solo el cuerpo. El peso real estaba en el pecho, donde llevaba doblada la prueba. Una foto vieja, un nombre, una fecha. Algo tan pequeño para cargar con tanto significado. No sabía a quién mostrarlo, no sabía cuándo, solo sabía que ya no podía fingir que nada de eso había ocurrido. Esa fue la otra consecuencia. La verdad no la liberó, la condenó a elegir. No había finales limpios, no había autoridades esperando hacer lo correcto. Había instituciones que preferían no saber, personas que cerrarían los ojos, gente que diría que exageraba, que eran solo huérfanas, que el pasado ya pasó. Decir la verdad no garantizaba justicia, pero callarla garantizaba que todo siguiera igual. En el barco, la gemela menor cerró los ojos y apoyó la frente contra el metal. No lloró, no porque fuera fuerte, sino porque el llanto no servía allí abajo. Pensó en su hermana, en la calle, respirando aire libre, cargando algo que podía salvarlas o destruirlas. Pensó en el orfanato, en las listas, en los nombres tachados. Entendió algo con una claridad amarga. Incluso si salía con vida, ya no volvería a ser invisible. El barco crujió otra vez, largo, profundo, como si registrara la decisión. La noche no ofrecía consuelo, solo tiempo. Tiempo para que las consecuencias crecieran, para que la verdad encontrara resistencia, para que la injusticia intentara cubrir sus huellas una vez más. Nada estaba resuelto, nada estaba a salvo, pero algo había cambiado. Porque aunque intentaran borrar documentos, cerrar compartimientos y sellar barcos, ya no podían borrar la memoria compartida de dos hermanas que habían visto demasiado. La historia no terminaba allí. Apenas comenzaba a exigir un precio más alto. Y mientras el barco oxidado seguía flotando como un secreto mal enterrado, quedaba claro que la lucha no siempre estalla. A veces se filtra lentamente, esperando el momento exacto para salir a la superficie. Si esta historia te dejó algo ardiendo en el pecho, no lo guardes. Escríbelo en los comentarios con una sola palabra: justicia, verdad o valentía. Porque mientras alguien nombre lo que otros quieren ocultar, la oscuridad nunca gana del todo.